Bueno, entonces esta noche vamos a hablar sobre la Trinidad. La Trinidad. ¿Sí? ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es Dios, ¿no? La Trinidad es Dios. Pero es Dios que actúa en tres personas distintas. ¿Cuáles? Padre. Vamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora ustedes de aquí ya pueden ir deduciendo una cosa bien interesante. Trinidad, tres personas divinas. ¿Sí? Tres personas divinas, tres personas que son Dios, tres personas, pongámoslo aquí si quieren de una vez. ¿Tres personas qué? Es decir, tres personas de condición divina, algo que vamos a ampliar un poquito más ahorita que entremos en los textos bíblicos. Entonces, miren, fíjense en un detalle bien interesante. Quienes critican o aquellos pentecostales unitarios de alguna manera, que son los que no creen en la Trinidad, nos critican a nosotros y dicen que nosotros creemos en tres dioses, porque el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es y el Padre es Dios. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Escritura. Si ustedes se devuelven hasta cuando arrancamos nosotros a hablar del Espíritu Santo, y luego la clase pasada Jesús es Dios, y pues no hay más ni siquiera que demostrar que el Padre es Dios, ¿sí? Pero entonces, lo que les dije la vez pasada, tres personas de condición divina, y ahorita vamos a mirar que las Escrituras nos muestran que son de condición divina. Entonces, eso no nos lo inventamos nosotros. Yo les voy a mostrar hoy con las Escrituras que las Escrituras lo proclaman así, ¿sí? Bueno, de una vez yo les digo nuevamente lo siguiente, como les dije ahorita, la Iglesia Pentecostal Unitaria, que yo tengo familiares ahí, no creen en la Trinidad, ¿sí? Entonces ellos la versión de la Biblia que utilizan es Reina Valera. Por eso este tema yo lo voy a trabajar también con la Reina Valera. Precisamente un familiar mío me dijo hace mucho tiempo que la Biblia de nosotros estaba manipulada, estaba dañada, le habíamos agregado en todo eso. Entonces ahora yo le quiero mostrar con la Biblia de ellos por qué nosotros creemos en la Trinidad. Les aclaro de una vez, yo no voy a explicar la Trinidad. Es decir, nadie puede explicar la Trinidad, porque la Trinidad es Dios que es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Nadie les va a decir a ustedes, venga, yo les explico la Trinidad. Yo les voy a explicar por qué nosotros creemos en la Trinidad y qué nos revelan las Escrituras sobre la Trinidad. Pero nadie podrá explicar la Trinidad. Por eso se ha dicho siempre, la Trinidad no se explica, la Trinidad se adora. Yo desde que estaba muy niño escuché decir eso, la Trinidad no se explica, la Trinidad se adora. ¿Cómo voy a explicar yo a Dios? Yo puedo explicar lo que Dios nos ha revelado de Él, con las Sagradas Escrituras, como lo vamos a hacer, pero yo no puedo explicar a Dios. ¿Cómo voy a explicar yo al Eterno, al Infinito? ¿Sí? Ahora, el gran problema de aquellas personas que no creen en la Trinidad es porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero el que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, eso no quiere decir que eso contradiga la Trinidad, que nosotros podemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero ojo, como personas distintas uno del otro. Personas distintas, y que ya vimos que el Espíritu Santo es Dios, que el Hijo es Dios y que el Padre es Dios. Eso lo hemos venido trabajando con las Escrituras para que al final terminemos dando un resumen que nos da la Escritura de todo esto que venimos trabajando desde el Espíritu Santo. En esta primera parte vamos a mirar lo siguiente: al Padre y al Hijo, pero como dos personas separadas uno del otro. Dos personas que son de condición ¿qué? Divina, pero separados el uno del otro. Es en esa primera parte. Más adelantico vamos a meter al Espíritu Santo, entonces van a quedar los tres. Y fíjense qué interesante. La tría es el culto de adoración que se le da solamente a Dios, la tría. La dulía es la veneración, es el respeto a los santos. Y la hiperdulía es la veneración a la Virgen María.
Pero fíjese que la tría viene precisamente de acá, del culto de adoración que se le da única y exclusivamente a Dios. Entonces vamos a empezar a resolver esto, a mirar si es posible con las Sagradas Escrituras creer que existe la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Vamos a mirar con las Sagradas Escrituras. Y si nos vamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, escuchen lo que dice, presten atención a lo que dice. Dice, Dios está haciendo la creación y llega un momento donde dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo? Hagamos al ser humano, pongámoslo por aquí. Hagamos. ¿Sí? Dios dice, entonces, está Dios en la creación, está Dios en la creación, está haciendo la creación, y llega un momento donde dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí la pregunta es, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Con quién estaba hablando Dios que dice, hagamos, en plural, no es singular? ¿Sí? Ahora, si usted le hace esta pregunta a un hermano pentecostal unitario, le va a decir, estaba hablando con un ángel, porque los ángeles fueron creados primero que nosotros. Pero la misma Biblia nos va a decir que no. ¿Dónde nos lo dice? Versículo 27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó. ¿Creó cómo? Al ser humano a imagen de ¿quién? De Dios. Entonces, el ser humano fue creado a imagen de Dios, no a imagen de los ángeles. Por eso cuando dice hagamos, no está hablando con un ángel, está hablando con alguien que no es un ángel. Porque cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces quiere decir que Dios está hablando con alguien que no es un ángel. Porque cuando lo crea dice, y creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces no está hablando con un ángel. Ahora la pregunta es, ¿con quién estaba hablando? La respuesta la vamos a encontrar en la misma Sagrada Escritura que nos da la respuesta en el Evangelio de Juan. Escuchen. Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí vamos a encontrar la respuesta de con quién estaba hablando Dios cuando dice hagamos al hombre o al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Presten atención a lo siguiente. El mismo cuadro que hicimos la vez pasada. Dice, en el principio era el verbo. Entonces, en el principio, entonces estaba Dios haciendo la creación y dice, entonces, Juan nos va a hablar de una nueva creación. Juan nos va a hablar de una nueva, que en Cristo Jesús va a haber una nueva creación. Entonces, en el principio era ¿quién? El verbo. El verbo. O la palabra también, de acuerdo a la traducción de la Biblia que tengan. Y ustedes ya saben que en hebreo es davar, que es una palabra creadora. Entonces, en el principio era ¿quién? El verbo o la palabra. Sigue. Y el verbo era con Dios. Y el verbo o la palabra era ¿con quién? Con Dios. Ojo, era con. Era con Dios. Es decir, ese verbo estaba con Dios desde el principio. Y ojo con lo que sigue. Y el verbo era Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Y el verbo era Dios. Ojo. Entonces, en el principio era el verbo o palabra. Estaba con Dios y era Dios. O era Dios también acá. Yo lo pongo acá, pero puede ser y era Dios. Entonces, cuando a mí me preguntan con quién estaba hablando en la creación Dios, cuando dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿estaba hablando con quién? Con el verbo. Ahí está la respuesta de con quién estaba hablando. Estaba hablando con el verbo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el verbo? Vamos a adelantar al versículo 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perdón. Si seguimos al versículo 17. Pues la ley vino por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién fue la palabra que se hizo carne? Jesús o Jesucristo. Entonces, lo que les dije la vez pasada se los vuelvo a repetir y ojalá lo tengan claro. ¿Por qué Juan cuando inicia el Evangelio no nos dice, y en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios? Porque Jesús no se llama Jesús hasta que no se encarna en el vientre de María.
repito, como Juan está hablando y está haciendo que en Cristo Jesús hay una nueva creación, entonces él, antes de que Jesús encarne, lo tiene que poner como se llamaba. ¿Cómo se llamaba Jesús antes de ser encarnado? Verbo o palabra. Y era espíritu como el Padre y como el Espíritu Santo. ¿Está claro? Jesús se llama después, por eso en los textos, cuando anuncia el ángel, dice, y le llamarás por nombre Jesús. Porque él se va a llamar Jesús, pero después de que se encarna en el vientre de María. Entonces nosotros, lo mismo que hicimos la vez pasada, como ya sabemos, porque nos adelantamos hasta la encarnación, y ya sabemos que ese verbo, esa palabra se llama ¿cómo? Jesús. Entonces nosotros lo podemos leer así. En el principio era... No, en el principio era el verbo. Es decir, Jesús. Entonces vamos a leerlo ya así. En el principio era Jesús. Pero vuelvo y repito, es el mismo, pero no se llamaba así. Eso tiene que quedar claro. Entonces en el principio era Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Ojo. Estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Entonces con eso tenemos mucha más claridad de con quién está hablando Dios Padre en la creación cuando dice hagamos. Ahí tienen la respuesta ustedes en la Biblia. Hagamos, entonces ya sabemos. Y cuando hizo al hombre le dice y lo hizo a imagen y semejanza de Dios, los creó. Entonces no era imagen y semejanza de los ángeles. Entonces fíjense lo que sigue el versículo 2. Dice, vuelve y repite. El verbo Jesús era en el principio con Dios. Jesús era en el principio con Dios. Pero vuelvo y repito, no me cansaré de hacerlo para que la gente no se me confunda. No se llamaba Jesús porque no se había encarnado. Se llamaba verbo o palabra. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora mire que esto confirma todavía más. ¿Qué estaba haciendo Dios en el Génesis? La creación. Y dice, hagamos. ¿Sí? Ahora nos dice aquí Juan, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios? Con el verbo. Con el verbo. Que fue por quien se hicieron todas las cosas. ¿Sí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí habla un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Si van al versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esto es importante por una cosa. Porque nosotros, hay una discusión tremenda por ahí de que todos somos hijos de Dios. ¿Todos qué? Somos hijos de Dios. Pero resulta que según las Escrituras no es así. Nosotros somos hermosas criaturas de Dios, hermosas. La mejor, la que Dios vio mejor, tanto que la hizo a imagen y semejanza de él. Pero criaturas porque fuimos hechos. Jesús no fue hecho. El creó dice, engendrado no, creado. Engendrado. ¿Qué engendra a Dios? Pues a Dios. ¿Sí? ¿Qué engendra un león? Leones. ¿Qué engendramos los humanos? Humanos. Entonces, ¿qué engendra a Dios? Pues a Dios. Entonces, ojo, pero a los que creemos en Él nos da potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ser hijos de Dios, pero en el Hijo. Y por el bautismo, pero no todo el mundo es hijo de Dios. ¿Que es amado de Dios y que es criatura de Dios? Sí. ¿La criatura que más ama? Sí. Pero solamente somos hijos ¿en qué? En el Hijo. Porque Él es el verdadero Hijo engendrado, no creado. Nosotros somos criaturas. Ahora, decir que lo que pasa es que hay personas que se confunden. Ay, esa criaturita, no, pero es que nos confunden con animales cuando hablamos de criaturas. No estamos diciendo que somos animales porque decimos que es una criaturita, no, estamos diciendo que fuimos creados por Dios, que salimos de las hermosas manos de Dios. ¿Sí? Porque hay gente que se siente mal y dice, criatura yo, criatura los animales, la creación. Pero nosotros también. ¿No fuimos creados? Pues vaya al Génesis a ver si no fuimos creados. Entonces ya, si adelantamos el versículo 18, mire lo que dice. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el Hijo que está en el seno del Padre,
Él lo ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces, ver al Hijo es ver a quién. Entonces ya con todo esto del Evangelio de Juan, tenemos claro con quién estaba hablando Dios en el Génesis cuando dijo hagamos. Estaba hablando con quién, con el verbo, la palabra, que después de encarnarse se llama Jesús de Nazaret. Claro hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dificultad aquí de los hermanos pentecostales unitarios? Ellos creen que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y lo que no creen es que sean dos personas distintas, sino que es el mismo Padre que se vino y se metió en el Hijo, y que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a mirar con las Escrituras si las Escrituras nos muestran que el Padre es una persona diferente del Hijo. Vamos a mirar eso. Y si vamos a 1 Corintios 15:22, mire lo que dice. Mire, ojo. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Escuchen esto, ¿luego qué? El fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo qué? Entonces, luego el fin, cuando Cristo entregue el reino, ¿a quién? A Dios y Padre. Entonces ahí vemos las dos personas. Cristo le va a entregar el reino, ¿a quién? A Dios Padre. Entonces ahí estamos viendo las dos personas. Fíjese que él no dice, cuando me entregue el reino a mí mismo, que soy el Padre, y otra vez estoy como el Padre. No. Dice, cuando entregue el reino, ¿a quién? A Dios Padre. Pero sigue, mire. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces dice que todo está sujeto ¿a quién? Al Hijo. Pero el único que no está sujeto al Hijo, ¿quién es? El Padre. Ahora sigue diciendo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas. Entonces después, cuando ya entregue todo al Padre, entonces el Hijo se sujetará ¿a quién? Al Padre también. Entonces, les pueden decir a ustedes que esto es en la carne, pero no es en la carne porque ya Cristo está resucitado. Y por eso ahorita decía también, luego el fin, ¿sí? Ya Cristo está resucitado, entonces, para que no les vayan a decir eso y se lo vayan a creer así de fácil. Ahora, si vamos a Apocalipsis 5:6, dice de la siguiente manera. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces dice que había uno sentado en el trono y que vino otro y tomó el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pero dice que el que tomó el libro era como el Cordero. Entonces, ¿quién es el Cordero? Si vamos a Juan 1:29, miren lo que dice. Al día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero, Jesús, es el que viene y toma el libro de la mano derecha del Padre. Entonces ahí vemos a los dos nuevamente. Está el Padre y está el Hijo, que es el que toma el libro. Pero son dos personas distintas al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo está sentado en un trono al lado del Padre? Apocalipsis 3:21. Ojo lo que dice. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Una persona. Así como yo he vencido, es decir, ya muerto, ya resucitado. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra persona. ¿Sí? Entonces está hablando de que Jesús se sienta con su Padre, ¿qué? En el trono. Pero entonces fíjese que vemos que son dos personas distintas. No dice, yo que soy el Padre me siento en el trono. Luego si vamos a Hebreos 12:2, mire lo que dice. Ojo. Puesto los ojos en Jesús, ¿puesto los ojos en qué? En Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cómo? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos que son dos personas al mismo tiempo. Porque recuerden lo que les estoy diciendo, ellos creen que el Padre vino y se metió en el Hijo. Que no son dos personas diferentes, sino una sola persona. Y ellos hablan mucho de la unicidad de Dios. Si vamos a Hechos 7:55, miren lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿en dónde? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Entonces ahí vemos que son dos personas. Uno sentado en el cielo a la diestra del otro. Si vamos a Juan 5:37. Ojo, escuchen. También el Padre que me envió, ¿el Padre que qué? Fíjense, no dice el Padre que soy yo, sino el Padre que me envió. Ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Aquí la pregunta es, si nadie ha visto a Dios, entonces ¿a quién vio Felipe? Felipe vio al Hijo que es igualito al Padre. ¿A quién vio? Al Hijo que es igualito al Padre. Ahora sigue diciendo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Cómo? Acusar delante del Padre. Ahora, si no son dos personas, entonces ¿cómo nos va a acusar Jesús delante del Padre? Entonces se dan cuenta, son dos personas, porque Jesús no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Si no fueran dos personas, ¿cómo nos iba a acusar delante del Padre? Si vamos a Juan 8:13, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. ¿Por qué? Porque no soy yo solo. Entonces la pregunta es, ¿quién más? Lo sigue diciendo. Sino yo, Jesús, y el Padre que me envió. ¿Yo quién? Yo y el Padre que me envió. Entonces, Jesús una persona, la otra persona es ¿cuál? Padre que me envió. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿El testimonio de qué? De dos hombres. Dos hombres. Pongámoslo aquí. Ojo, ojo con esto. Dos hombres o dos personas. ¿Sí? Pues repito. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres o dos personas es verdadero. Ahora, yo soy el... Entonces vamos a mirar cuáles dos hombres o cuáles dos personas. ¿Cuáles dos hombres o cuáles dos personas? Yo soy el que doy testimonio de mí. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿cuáles son los dos? Las dos personas o los dos hombres. El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son las dos personas. Ojo, ese texto subrayenlo bien. Para cuando ustedes digan, no es que Dios no es persona, miren. Jesús lo compara en el lenguaje humano con hombres para que entendamos que son dos personas distintas. ¿Sí? Ahora, aquí aquellos pentecostales unitarios dicen, no, pero es que Dios no puede ser persona porque Dios no tiene cuerpo. Y me acuerdo mucho que se lo dijo un pastor en un debate al padre Luis Toro.
Y el Padre Luis Toro, que siempre está con una capacidad, una ayuda del Espíritu Santo tremendo, le dijo, entonces el burro es persona porque tiene cuerpo, o el caballo o un animal es persona porque tiene cuerpo. No, y como les dije el otro día hablando del Espíritu Santo, para que alguien sea persona necesita 3 cosas: razón, voluntad y libertad. Así no tenga cuerpo. Y fíjense qué interesante, si nosotros nos pensemos a pensar en cada uno de nosotros, entonces cuando nos morimos, ¿qué? No somos personas. Dejamos de tener razón, libertad y voluntad, porque ya no está el cuerpo. Acuérdense que esto se vuelve tierra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos explicar nosotros que son 3 personas y no 3 dioses diferentes? Que eso puede ser lo que confunde a muchas personas. ¿Cómo podemos explicar nosotros que son 3 personas y no 3 dioses diferentes? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Necesito 3 personas aquí, por aquí, por este ladito, 3, los que sean, de una, 3. Aquí. Usted me revisa que la cámara nos coja. Si quieren por acá, César, por acá, por este ladito, todos 3 ahí. Estamos estrechos, pero ahí vamos a mirar. Dale. 3. Ok, entonces, aquí tenemos, vamos a hacer como en la escuela. Aquí tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3 personas. Ahora pregunto, ¿cuántas naturalezas tenemos aquí? 1. ¿Qué naturaleza? La naturaleza humana. Si quieren pongámoslo por aquí, humano. Entonces, aquí tenemos 1, repito, 2, 3 personas, pero una sola naturaleza, la naturaleza humana. Entonces lo mismo, en Dios tenemos una persona, el Padre, una persona, el Hijo, la otra persona, el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas naturalezas? 1. ¿Qué naturaleza? La naturaleza divina. Entonces podríamos inclusive ser muchas más personas, pero con una sola naturaleza. En la Trinidad son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una sola naturaleza, la naturaleza divina. Entonces cuando nosotros decimos en la Iglesia Católica que son 3 personas, estamos diciendo que son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, individuales una a la otra, pero son de condición divina, de naturaleza divina. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces no son 3 dioses. ¿Sí me van a entender? Porque Dios es divinidad. Ahora lo que nos queda probar es con la Biblia si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de condición divina. Ya les agradezco, solamente era para eso nomás, ¿no? Pues van a ver. Entonces, vamos a mirar con la Biblia si tanto el Padre como Jesús son de la misma naturaleza divina. Y miren, Colosenses 2.9, miren lo que dicen, estén pendientes, Colosenses 2.9. En Él, en Jesús, en Él reside la plenitud de la divinidad. ¿La qué? La plenitud de la divinidad corporalmente. En Jesús reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Y uno que analizamos también la semana pasada hablando de Jesús es Dios, Filipenses 2, del 5 al 7. Ojo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él que era como Dios, en otras versiones, él que dice, él que siendo Dios, no se aferró a su condición divina, ¿no qué? No se aferró a su condición divina. Entonces Jesús es de la misma condición divina del Padre. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. ¿Y se hizo qué? Semejante a los hombres. Entonces ahí es donde está el texto que nos dice claramente que Jesús es de 2 naturalezas. Entonces en Jesús hay 2 naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Fíjense, de los 3 es el único que tiene 2 naturalezas. Todos 3 son de naturaleza divina, pero Jesús es de naturaleza divina y humana. Es decir, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Sí? Para que
Si alguna persona de pronto entró a ver este video de la Trinidad y no ha visto el video de Jesús es Dios, les recomiendo que vea también el video de Jesús es Dios. ¿Sí? Ahora, luego si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8, mire lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. ¿Cómo? Entonces aquí los pentecostales unitarios dicen, vio que Jesús es el Padre. Porque Jesús le dice, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? Entonces ellos dicen, vio que Jesús es el Padre. Ahora sigamos leyendo y verá que eso no es lo que está diciendo ahí. Ojo, el que me ha visto a mí Padre. Ojo, entonces fíjense, no es lo que ellos piensan, que el Padre es el Hijo, porque él dice, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre, sino el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, todos dos son de condición ¿qué? Divina. Ver al Hijo es ver a quién, es ver al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces aquí Jesús está usando el verbo ser o estar. Por eso dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Dios está en ustedes? Sí. Dios está en nosotros. ¿Pero nosotros somos Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces es muy distinto a que el Padre esté en el Hijo, a que el Padre sea el Hijo. Muy distinto a que el Padre esté en el Hijo y el Hijo esté en el Padre, a que el Padre sea el Hijo, que es lo que ellos creen. Es lo que ellos creen, por eso ellos no creen en la Trinidad. ¿Y por qué el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo? Porque ambos son de ¿qué? De condición divina, de esencia, de sustancia divina. Con la diferencia de que en Jesús sí hay dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Fíjense que Jesús nunca dice yo soy el Padre. Es lo que dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Los dos somos una sola cosa, pero los dos. Ahora, miren, sigamos. San Juan 16, 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, fíjense que aquí vemos que Cristo no dice que Él es el Padre que se hizo hombre y que va a volver a ser el Padre. Dice que Él salió del Padre y vuelve al Padre. San Juan 17.1. San Juan 17.1. Miren lo que dice. Todas estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo? Aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Se acuerda? Que conecta ya con Génesis, hagamos, y donde dice que el verbo estaba junto a Dios, con Dios y era Dios. Sigue, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, Jesús, que es Dios y estaba con el Padre desde siempre, fue enviado por el Padre. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Entonces vuelve Jesús, ¿y yo voy qué? Fíjese que Jesús no dice, y ahora yo voy a volver a ser el Padre, sino que fue enviado por el Padre, viene y vuelve al Padre. Pero no dice, yo vuelvo a ser otra vez el Padre, porque son dos personas distintas que son Dios. ¿Quién lo dice? Pues la Sagrada Escritura. Si nos adelantamos al versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que qué? Todos sean. ¿Hay alguna posibilidad matemática de que todos nosotros seamos uno? ¿Hay alguna posibilidad matemática de que 1.700 millones de católicos seamos uno? No. ¿Cierto que no? Entonces la pregunta es, entonces ¿cómo todos somos uno? Lo sigue diciendo la Biblia ahí. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Ojo con esta palabra. Nosotros son varios. Pero ojo, como dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Y nosotros son varios. ¿Y nosotros son cuántos? Varios. Claro, en este caso todavía no hemos metido al Espíritu Santo, pero, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros somos unos? Así como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Entonces, que nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo las he dado, para que sean uno, para que sean ¿qué? Uno, ojo, uno. Así como nosotros, nosotros, ¿quiénes? El Padre y el Hijo, y termina diciendo, así como nosotros somos uno. Entonces, así como el Padre y el Hijo, dos, ¿son qué? Uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿son la misma persona? No, son de condición divina, pero no son la misma persona. El Padre es Dios y el Verbo estaba con Dios, que es Dios también. Ahora, vamos ahora sí a meter al Espíritu Santo. Y a ver si aparecen los tres al mismo tiempo. Entonces, los pentecostales unitarios dicen, ojo, ellos dicen, yo soy hijo porque tengo un padre. Yo soy padre porque tengo un hijo. Y yo soy espíritu porque tengo alma. Entonces vamos a ver con las escrituras si eso es verdad. Empecemos por Marcos 1:9. Dice lo que dice. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu que descendía sobre él como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, según ellos, Jesús sale del agua, la voz que viene del cielo es la misma voz de Jesús y es el mismo Jesús el que viene como paloma en el Espíritu Santo. Eso se lo creerán en la iglesia de ellos. Porque cualquier persona con 5 sentidos de frente, ¿cómo va a creer eso? Ahora, miren lo siguiente. Hago la siguiente pregunta. Si yo soy padre, ¿yo puedo decir que yo soy padre de yo? O si yo soy hijo, ¿yo puedo decir que yo soy hijo de yo? No. Si yo soy padre, tiene que ser porque hay otra persona diferente de mí que es hijo mío. O si yo soy hijo es porque hay otra persona diferente de mí que es mi papá. Pero entonces tiene que haber otra persona. ¿Sí? ¿Por qué dos personas diferentes? El gran revelador de que Dios es Padre, ¿quién fue? El Hijo. ¿Sí? Si no hubiera Hijo, entonces no sería Padre. Eso por lógica, por Biblia, por todo. Dios es Padre porque tiene ¿qué? Un Hijo que se llama ¿cómo? Jesús. ¿Sí? Por eso es que el gran revelador de que Dios es Padre es el Hijo. Y por eso es que nosotros nos hacemos hijos, pero en el Hijo, que era lo que estaba diciendo San Juan ahorita. Entonces, por eso aquí lo que estamos viendo claramente es que el que sale del agua es el Hijo.
La voz que viene del cielo es ¿de quién? Del Padre. Y el que viene como paloma es el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Si vamos a San Juan 14:15. Ojo lo que dice. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo, ¿quién? Yo, una persona. Rogaré al Padre, otra persona. Dos van. Y os dará otro consolador, otro consolador. ¿Cuántos? Tres. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ojo lo que dice acá, este versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿No qué? ¿Por qué dice el versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y el que viene es el Espíritu Santo? ¿Por qué? Viene el Espíritu. Porque Por lo que les dije el otro día, en la Trinidad donde está uno están los tres. Ese es el fundamento bíblico. En la Trinidad donde está uno, están los tres. ¿se dan cuenta? ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el otro paráclito que va a venir? El Espíritu Santo. Pero termina diciendo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Y en otro texto va a decir, vendremos y haremos morada. El Padre y el Hijo vendrán y harán morada por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que están los tres. Si vamos a Juan 20:20, miren lo que dice. Y cuando les está hablando, cuando Jesús se les aparece a ellos resucitado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, ¿sí? Así también, entonces, como me envió el Padre, ¿cuántas personas? Una. Así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Tres. Y a quienes les remitan los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Tres. Me envió él. Padre una persona, yo el Hijo, dos personas los envío, reciban el ¿qué? El Espíritu Santo. Mateo 28:19. Vayan, bautícenlos en el nombre del Padre. ¿Cuántas personas? Una. Del Hijo, dos. Y el Espíritu Santo, tres personas. ¿Están o no están? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas. Segunda de Corintios 13:13. Segunda de Corintios 13:13. Miren lo que dice. La gracia del Señor Jesucristo, uno. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. El amor del Padre, dos. Y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Cómo? El amor del Padre. No, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos. Fíjense que este es el saludo eucarístico. Y yo me acuerdo de algo que me daba mucha risa, porque cuando yo daba catequesis en Medellín, me tocaba dar catequesis con un compañero que se llama Néstor. Y él preparaba una parte del tema y yo preparaba la otra parte. Y entonces mientras él estaba exponiendo, yo estaba pensando en lo que me correspondía a mí y estaba por ahí distraído, tranquilo. Cuando él me dice, le pregunta a los muchachos y les dice, ¿ustedes saben cuál es el saludo eucarístico? Y pues obviamente los muchachos de catequesis, ¿sí? Cuando me dice, Mario, ¿cuál es el saludo eucarístico? Y yo le dije, pues si es por la mañana, buenos días. Y si es por la noche o por la tarde, buenas tardes o buenas noches. Mire, ese muchacho se quería morir de la risa y todos los pelados me gozaron. Por eso nunca se me va a olvidar. Todavía cuando me encuentro con él que voy a Medellín, eso fue en la parroquia San Luis Beltrán en Medellín, todavía cuando me encuentro con él se acuerda de eso. Pero me cogió, y es más, la verdad, siendo honesto, yo no sabía en eso, yo no sabía. Yo preparé lo que me correspondía, pero yo no tenía ni la menor idea. Y ese es el saludo de Pablo, el saludo de todas las Eucaristías, era el saludo de Pablo, era el saludo que Pablo hacía. Sí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ese es el saludo eucarístico
que yo sé que a mí me pasó lo que a muchos católicos les ha pasado y no saben, pero yo le dije así tranquilamente, si es por la mañana, buenos días, si es por la tarde, buenas tardes. De verdad que todavía se ríe cuando se acuerda de eso. Desde hace mucho tiempo, cuando yo estaba muy pelado, a mí me explicaban la Trinidad de esta manera. A mí me decían que el H2O, es decir, el agua, ¿qué? El agua, que el agua tiene 3 estados: sólido, ya le iba a poner sólido, líquido, gaseoso o vaporoso, ¿sí? Entonces, cuando está sólido se palpa diferente, se ve diferente, pero es ¿qué? Agua. Cuando está líquido se palpa diferente, se ve diferente, pero es. Y cuando está gaseoso se palpa diferente, se ve diferente, pero es ¿qué? Entonces ellos decían, así Dios es Dios. Entonces ya metámoslo aquí. Así Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Así, yo me acuerdo que esa era la forma como más fácil. Fíjense que a nosotros no nos daban casi textos bíblicos para eso. De pronto nos citaban por ahí Mateo 28, de bautismo en el nombre de la Trinidad, pero casi siempre nos hacían como para que lo comprendiéramos de esta manera. El agua es sólido, líquido y gaseoso, pero es agua. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? 3 personas divinas, ¿sí o no? Así nos lo explicaban y es un ejemplo que nos puede servir. Y vamos a terminar con el resumen, como les dije ahora, con el texto bíblico que nos da el resumen de todo esto. Es más, que nos da el resumen desde que nosotros arrancamos a hablar del Espíritu Santo. Que ese día mostramos que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es persona. Y hablamos de la promesa y cuándo se cumplió esa promesa y que Jesús la confirmó. ¿Se acuerdan? Ahí está el video sobre el Espíritu Santo. Después vinimos, entonces mostramos todo eso y mostramos que el Espíritu Santo era Dios, era de condición divina. Ahora, después nos metimos a mirar Jesucristo si era Dios o no era Dios. Y probamos yo creo que más textos que ninguno, que Jesús es Dios, es decir, de condición divina. Y no habría que demostrar que el Padre es Dios. ¿Sí o no? Pero vamos a ir con el texto y ustedes lo van a subrayar muy bien. Subrayenlo. Bien subrayado. El texto que resume todo esto y que nos dice lo que nosotros los católicos creemos. Escúchenlo bien y lo vamos a hacer así. Primera de Juan 5:7. Escuchen. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Por qué cuántos? 3 son los que dan testimonio ¿dónde? En el cielo. Entonces no es en la tierra, no es en la carne. 3 son los que dan testimonio ¿dónde? En el cielo. Lo voy a repetir varias veces porque lo tienen que grabar. Ahora vamos a mirar cuáles 3, porque lo dice ahí. El Padre, 1. El Padre, 1. El Verbo, es decir, ¿quién? Jesús, 2. Y el Espíritu Santo. ¿Cuáles 3? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelvo y lo repito, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ojo cómo termina el texto. Y estos 3, ¿y estos qué? Y estos tres son uno. ¿Y estos qué? Vamos a volverlo a repetir. Es que esta cita se la tienen que grabar ustedes de aquí para siempre. Primera de Juan 5:7. Porque 3, ¿cuántos? 3. 1, el Padre, lo dice ahí. 2, el Verbo, ya sabemos que el Verbo es ¿quién? Jesús. Y 3, el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Ahí está lo que nosotros creemos. 3 personas distintas, un solo Dios. Por eso nosotros somos monoteístas. Porque no tenemos sino un solo Dios.
uno no más. Y lo proclaman las escrituras. Lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacerlo desde acá. Desde acá. Porque de verdad quiero que se lo graben. Yo no sé cómo se lo van a grabar. Primera de Juan 5:7. Porque 3, lo dice la escritura. Lo estamos leyendo de la Sagrada Escritura. Lo estoy leyendo de la Reina Valera, la Biblia que manejan ellos. De la Biblia. Es el resumen de todo esto. De todo lo que ya vimos. Porque 3, ¿quién es? El Padre. Lo dice ahí. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. 1, el Padre. 2, el Hijo, Jesús. 3, el Espíritu Santo. Y termina diciendo el texto, porque los 3 son uno solo. Los 3 son uno solo. Entonces, de todo esto a mí solamente me queda decir una cosa a nuestros hermanos unitarios. Yo no metí a los testigos de Jehová porque ese texto que acabo de leer, ellos lo manipularon. Ya no está así. Ustedes lo leen y se ve una cosa completamente diferente. Pero los pentecostales unitarios sí lo tienen así porque lo estoy leyendo de la Biblia de ellos. Y a mí solamente me queda decirles una cosa. Si desde el Génesis vemos que existe, que nos habla de la Trinidad, si el Evangelio nos habla de la Trinidad, si San Pablo nos habla de la Trinidad, si San Juan, el discípulo amado, claramente nos habla de la Trinidad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y termina diciendo, y estos 3 son uno, y estos 3 son uno. ¿Qué es lo que proclama nuestra teología? 3 personas, un solo Dios verdadero. No 3 dioses, 3 personas que son Dios, pero un solo Dios verdadero. ¿Sí? Y lo hemos visto con toda la Escritura. Llevamos 4 clases hablando del Espíritu Santo, de Jesús Dios y hoy de la Trinidad. Entonces, si ellos no creen en la Trinidad, a mí no me queda sino pensar una cosa, que ellos no pertenecen a la iglesia fundada por Jesús, por Dios. Que ellos pertenecen a una iglesia fundada por un hombre que no creía en la Trinidad. Porque una iglesia sin el Espíritu Santo, una iglesia más. No, y no solamente porque ellos creen que el Espíritu Santo sí, y viene y un montón de cosas, pero que es la fuerza de Dios, ¿sí? Es la fuerza de Dios. Entonces a mí no me queda sino decir, investiguen quién los fundó. Porque no cuadran ni con el Génesis, ni con el Evangelio, ni con Pablo, ni con el discípulo amado que era Juan. Pertenecen a una iglesia que fundó un señor que no creía en la Trinidad. Así que a investigar bien quién fue el que los fundó, a mirar las Escrituras. Ahí está el tema para que lo miren, para que lean las citas bíblicas. A nosotros no nos queda otra posibilidad y lo proclama la Escritura. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Ahí les dejo esa reflexión para que oren mucho, para que el Señor les ayude a comprender esto. Esto es una herejía. Esto es una herejía. Ahora, en este momentico podíamos pensar una cosa y es bueno que la entendamos. Uno de los argumentos que le dan a las personas que van allá es que nosotros nos inventamos la Trinidad por allá en el siglo IV con San Agustín. Pero les he probado con las Escrituras de que no nos inventamos la Trinidad, es que no conocen cómo funciona un dogma. ¿Qué es un dogma? Una verdad de fe. ¿Por qué se declara un dogma? Porque hay un hereje que está negando esa verdad de fe. Y como hay un hereje y aparecieron personas que no creían en la Trinidad, entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Declararlo dogma para que nosotros creamos lo que dicen las Escrituras, porque les muestro con las Escrituras. Les di citas, capítulos, versículos, desde el Génesis hasta primera de Juan 5:7. Entonces es por eso, no es que se haya inventado en el siglo IV, es que un dogma es una verdad de fe que se ha creído siempre, que tiene sustento en las Escrituras, pero que alguien empezó a negarlo. Y como alguien lo puso en herejía, entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Declararlo dogma para que todos nosotros conservemos una verdad que viene desde el Evangelio. Pasa con la Eucaristía, pasa con todo lo demás. Entonces repito, la iglesia solamente, porque antes la iglesia como en las catatumbas metía celebrando escondidos que los iban a matar
con la muerte, como dicen, encima, ¿cómo iban a fijar doctrina? Solamente después de que se les permitió libremente ejercer su culto, pues entonces ellos se reúnen y empiezan ahí sí a fijar doctrina y a combatir todas esas herejías que habían y que se habían formado, y que muchas de ellas se formaron dentro de los mismos miembros de la iglesia, porque pues quién más, si no ella, sino una, gente que se desviaba de la fe. ¿Estamos claros? Entonces eso, para que nos quede mucho más clara la situación. Entonces ya la otra semana, con la ayuda de Dios, estaremos con un tema nuevo. Le damos gracias al Señor por habernos permitido pues participar esta noche, seguir de verdad leyendo. Vuelvo y les hago la invitación. Si ustedes entran a www.apologeticaformandodiscípulos.com, ahí van a encontrar todos estos temas que hemos expuesto acá, ¿sí? Entonces, donde dice Biblia, no le den debajo, sino encima donde dice la palabra Biblia, y le van a abrir, les va a abrir los temas. En el centro ya van a encontrar donde nos estamos subiendo estos videos. Entonces ahí pueden ver también los videos, o los pueden ver en YouTube. Y encima de donde dice la palabra María van a encontrar todas las catequesis sobre la Virgen María, que ya dimos acá, pero que no firmamos porque no teníamos la cámara, pero que en cualquier momentico tenemos la oportunidad de volverlo a hacer. Aprendemos cada día un poquito más y lo dejamos grabado para aquellas personas que de pronto están contentas escuchando y aprendiendo con nosotros, para que lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces, no siendo más, le agradecemos al Señor y nos despedimos por el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.